Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, verso 7 y verso 8. Dice así la bendita, poderosa, santa y maravillosa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué piensan ustedes? Porque hay unos que piensan de una manera y otros que piensan de otra. Hay algunos que dicen que la vida es sencilla y es fácil, y otros dicen que la vida es complicada y es difícil. La verdad es que las situaciones van apareciendo en nuestras vidas de múltiples formas. Se presentan situaciones de muchas maneras. Y todas las situaciones que se nos presentan en la vida, sean errores o sean lo que sea, tiene que servirnos para poder entender, para poder aprender y para poder crecer. Si nosotros entendemos las cosas así, la vida se nos va a hacer más fácil. Si nosotros no entendemos las cosas así por causa de la incredulidad, la vida se nos va a hacer muy difícil. Un tropiezo en la vida no es el fin. Ningún tropiezo en la vida es el fin. Por el contrario, es ir creciendo en el conocimiento de lo que humanamente somos para entrar a la gloriosa vida que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos. Cuando descubrimos el caudal inagotable de maldad que hay en nuestra naturaleza humana, vamos a amar con todo nuestro corazón la preciosa vida que Dios nos ha dado. Cuando entendemos que los que vivimos según la carne no podemos agradar a Dios, que los que viven según la carne no heredarán el reino de Dios, tenemos que entender, ¿no es cierto?, la necesidad que tenemos, ya que fuimos redimidos de nuestra condición de pecador, que seamos redimidos de nuestra forma de vida, para ser introducidos en la forma de vida de Dios. Y esto también puede ser fácil o puede ser muy difícil. Todo depende. Todo depende. El apóstol Pablo dijo un día: ahora me gozo en las tribulaciones, ahora me gozo en lo que padezco. Ahora se goza en los padecimientos, antes no. Y el hecho de haber entendido, de gozarse en los padecimientos, sabiendo lo que los padecimientos producen, le hizo a él la vida más fácil. La incredulidad a los hebreos los llevó a mirar que Dios los había abandonado, que iban de mal en peor, que esto me salió mal, y por qué esto, y por qué aquello, y cómo puede ser, y cuánto vamos a sufrir. Los llevó a que la vida se le haga más difícil, que la gracia se le haga difícil, y lo lleva casi a retroceder, complicándose uno mismo la vida. Por eso que la vida sea más fácil o que la vida sea más difícil para mí, porque después tenemos que ver lo que significa hacerle al otro la vida más difícil o hacerle al otro la vida más fácil. Y acá cuidado con esto. Cuidado con esto, porque por eso dice el apóstol Pedro: el fin de todas las cosas se acerca. Lo dijo hace 2000 años, ahora está más cerca todavía. Entonces no es tiempo de complicarse la vida y de complicarle la vida al prójimo, porque el evangelio tiene que ver con ser de bendición para el otro. El evangelio es: te bendeciré y serás de bendición. Cuando vos sos de bendición, le hacés la vida al otro más fácil, si no se la hacés más difícil. Y que la vida sea más fácil o más difícil depende de vivir en la carne o vivir en el espíritu. Depende de vivir en la esclavitud o vivir en la libertad. Depende de estar en la fe o estar en la incredulidad. Todo depende de eso. Nosotros venimos hablando que Dios nos viene hablando que tenemos que ser redimidos de nuestra forma de vida humana e introducidos a la voluntad de Dios. Y vimos algo tremendo, que los que
hacen la voluntad de Dios, alcanzan las promesas, o sea que lo que no la hacen, no. Por eso decís, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, hay que hacerla, obtengan la promesa, y si no, no hay nada. Por eso que es muy importante que nosotros entremos a vivir en la voluntad de Dios. Entonces venía pensando el otro día, yo venía hablando con el Señor mientras iba manejando, me había ido de acá, estaba yendo para mi casa, y empecé a hablar con el Señor, y de ahí surge esta palabra. Empecé a hablar con el Señor, y le decía, Señor, yo tengo responsabilidad sobre el pueblo que me encomendaste, y se nos hace difícil terminar de una vez por todas con lo humano e introducirnos a tu voluntad. Se nos hace muy difícil. Sabemos que la palabra de Dios dice, el que vive según la carne no puede agradar a Dios. El que vive según la carne morirá. Nosotros lo sabemos. Pero salir de ahí, introducirnos en tu amor, se nos hace difícil. Ahora, cuando vamos a la fe nos hace ver tu amor. Y al hacernos ver tu amor, tenemos la esperanza de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccione. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, ni me lo va a contar. Pero dice que Él quiere que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Es una locura, ¿cómo se logra eso? Y te contesta el apóstol Pablo, al que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que sabemos, entendemos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No sé cómo lo va a hacer, pero el que tiene fe sabe que Dios lo va a hacer. Entonces en un momento dije, Señor, tu amor en realidad nos hace la vida más fácil. Y ahí me quedé tildado. Me llamó mucho la atención eso que yo mismo dije. A veces los mensajes salen de una oración, de una meditación, por ahí de leer la palabra de Dios, pero en este momento surgió de una oración, de hablar con el Señor. Y en realidad, si nosotros permanecemos firmes en la fe y el amor de Dios, esa combinación perfecta. Ahora después vamos a ver que Pablo dice, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni vestirse como mostrar por afuera que somos cristianos, o sea, circuncidarse por afuera, mostrar una cosa que en el corazón, no sirve para nada, para nada. Acá lo único que sirve es la fe que ponemos nosotros, que obra por el amor, que es el amor de Dios hacia con nosotros. Eso es lo único que sirve, eso es lo único que necesitamos, eso es lo que tenemos que saber, que está dispuesto para nosotros, para que logremos esto que humanamente luce a nuestra mente imposible, pero sabemos que Dios es imposible que mienta. Entonces el problema es nuestro, no es de que Dios no lo pueda hacer, sino de que por ahí no entendemos o no estamos firmes, estables, sin movernos de la fe. Pero el secreto está ahí, en esa combinación perfecta de la fe y del amor. Por ejemplo, nuestra fe que Él nos dio y su misericordia nos permitió muchas veces, luego del error, poder seguir adelante hacia la meta, hacia el objetivo de poder alcanzar madurez. Y cuando su misericordia nos permitió, por causa de nuestra fe, porque creímos en su gracia, en su benignidad, en su bondad, en su generosidad, principalmente en su misericordia, no nos equivocamos porque nos permitió ponernos de pie y nos confirmó y nos permitió seguir adelante en busca de aquello para lo cual fuimos llamados. Y su misericordia y nuestra fe, que nos las dio Él, nos hizo entonces la vida más fácil. Porque si no hubiese sido así, si no hubiese sido por esta gloriosa combinación de la fe y del amor, en los errores hubiésemos perecido, nos hubiésemos desviado, y desviados se nos iba a hacer la vida cada día más difícil. De esto es lo que estamos hablando. De que podamos lograr entender la capacidad que tenemos de que la vida sea más fácil y la capacidad impresionante que tenemos de hacer que al otro le sea la vida más fácil y no más difícil.
Y esto, en nuestra relación con Dios, es muy, pero muy, pero muy importante. Muy importante. De nada vale que yo me esté quejando, de nada vale que esté murmurando, de nada vale que mire los errores de los demás, si en mi relación con el prójimo le hago la vida imposible o la vida difícil. De nada sirve. Por eso que es muy importante esto. Dios, por ejemplo, Él nos llamó. No vinimos nosotros de cara dura, ni salteamos el alambre. Él nos llamó. Nadie viene a Cristo si Dios no le trae. El que oyó a Dios y aprendió de Él viene a mí, dijo el Señor. ¿Cuándo oímos y aprendimos de Dios para venir a Él? No sé, debe haber pasado algo antes de la fundación del mundo. Lo que sí dijo el Señor, el que oyó en el tiempo pasado, el que oyó a Dios y aprendió de Él viene a mí. Y nadie viene a Cristo si Dios no le trae. Fuimos llamados. Y Él aseguró nuestro llamado para que el perder nuestro llamado no dependa de nosotros, porque si nosotros perdemos nuestro llamado, la vida se nos va a hacer mucho más difícil. Sabiendo Dios esto, en su amor, Él preparó que nuestro llamado no dependa de nosotros el perderlo, sino que dependa pura y exclusivamente de Él, de no perderlo nunca. Por ejemplo, Romanos 9 dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Y Dios dijo, el mayor servirá al menor. Ese fue el llamado. No habían hecho ni bien ni mal. Cuando Dios dijo, el mayor servirá al menor. Y cuando Dios dijo así, hizo que el llamado permanezca para siempre, no por las obras, sino por el que llama. Y cuando Dios nos asegura nuestro llamado, no por las obras, sino porque Él nos llamó, nos hizo la vida más fácil. Nos hizo la vida mucho más fácil. Yo tengo un llamado y Él se aseguró de que yo no lo pierda. Entonces dijo, no va a ser por obra, porque lo van a perder y se le va a complicar la vida. Sino que va a ser simplemente porque yo llamé y a mí, ¿quién me va a decir algo? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Señor, está mal. ¿A quién le decís que está mal? ¿Quién tiene la libertad o el poder de decirle a Dios lo que está bien o lo que está mal? Pero hay algo escondido ahí. Que Jacob tenía un llamado y cometió en su vida un montón de errores y nunca perdió su llamado. ¿Por qué? Porque estaba asegurado ese llamado por Dios y no por las obras. Y eso le hizo a Jacob la vida más fácil. El rey David cometió un error tremendo. No solamente el error que cometió con Betsabé, sino que fue más allá todavía. Mandó a matar al marido de Betsabé y encima por la espada de los filisteos. La vida a David se le había complicado mucho. La ley decía que había que apedrearlo hasta matarlo. Así dice la ley de los adúlteros en la ley. La vida de David se había complicado en extremo, porque fue muy grave lo que hizo. Pero él con fe hizo diferente que Adán. Adán cuando pecó se escondió. David cuando pecó corrió implorando por el perdón y la misericordia de Dios. Y el profeta Natán, esto es bíblico, le dijo, no te será inculpado este pecado. Vas a tener consecuencias, pero no te será inculpado este pecado. Y eso que Dios hizo, le hizo a David pecador la vida más fácil. No le dijo, hoy será cortado el reino de ti, hoy estás destituido. Se le hubiese hecho como a Saúl, que era un incrédulo, la vida mucho más difícil. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y necesitaba fuerzas para afrontar lo que le iba a pasar. Y en su amor, para que no falle, en su amor, Dios mandó un ángel para fortalecerlo y él se paró y dijo, ahora mi corazón está dispuesto. El amor de Dios en su asistencia a nuestro Salvador le hizo
su sufrimiento y su vida más fácil. Y nos dice el apóstol Pedro a nosotros ahora, porque eso es en la relación de Dios para con nosotros. Ahora el apóstol Pedro nos dice a nosotros. Nos dice a nosotros en el verso 7, el fin de todas las cosas se acerca y ahora está más cerca que antes. Como queriendo decir, el fin de todas las cosas se acercan. Y lo que le voy a decir ahora, se los voy a decir, para que no le hagan al otro la vida más difícil. Porque ustedes tienen la capacidad de hacerle al otro la vida más fácil. Los que no tienen salvación, los que no tienen gracia de Dios, los que no tienen amor de Dios, aquellos en cuyo corazón Dios no ha trabajado, no tienen esta capacidad de hacerle al otro la vida más fácil, tienen toda la capacidad de destruir y hacerle la vida al otro más difícil. Si no, mire los hogares. Si no, mire la calle. Ahora, ¿cómo hacemos para no hacerle al otro la vida más difícil, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca? Y le dice, ante todo muy lindo los dones, todo bien, el fin se acerca, todo lo que quieran, pero ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor. Ya no dice amor, dice ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. El dar amor, escuchen mis amados hermanos, ¿por qué es tan importante entrar en la voluntad de Dios y en la dimensión del amor? Porque escuche, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es lo más glorioso que podemos dar. Darle amor al otro le hace la vida más fácil. Y eso es muy importante para el otro. Porque va a estar enfrentando un sinfín de situaciones que muchas de ellas lo van a derribar hasta el suelo, porque por ahí pasa momento que al hombre lo está coronando la soberbia, que está yendo por un camino que Dios sabe que va a perder todo, entonces lo estrella contra el piso. Y de eso luego que entiende, aprende, y cuando aprende crece y no vuelve a cometer de vuelta el mismo error, porque va en busca de esto que Dios le ofrece. Eso es en la relación del Señor para con nosotros. Pero en la relación de nosotros para con los hermanos, el dar amor le hace al otro la vida mucho más fácil. Hay un dicho que dice, vivir en el cielo con los hermanos es una gloria, vivir con ellos en la tierra es otra historia. Lo dice justamente de los conflictos que surgen entre los hermanos en su relación aquí por causa de lo humano. Por eso lo dice. Vivir con los santos en el cielo es una gloria. Ahora, vivir con los hermanos acá en la tierra es otra historia, porque la verdad, muchas veces te hacen cosas que te dan más ganas de apartarte que de seguir. Y es así. Y es así. ¿Por qué? Porque en la iglesia se hacen un montón de cosas por causa de lo humano, por eso que de ahí tenemos que salir. Se hacen muchas cosas por causa de lo humano, que le hace a los hermanos la convivencia en la iglesia más difícil. Entendemos que nadie se tiene que ir, entendemos que no hay que dejar de congregarse, pero hay quienes están sufriendo con eso, y el trato que uno dispensa para con el hermano que está sufriendo por esa situación hace que definitivamente tome la decisión de irse cuando sabe que no tiene que hacerlo. Entonces le estamos haciendo al otro la vida más difícil. Y no estamos para eso. Gloria a Dios. La mala onda le hace al otro la vida más difícil. La envidia. Dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia le hace al otro la vida imposible. Le hace al otro la vida más difícil. La impaciencia le hace al otro la vida más difícil. La falta de perdón lo mata al pecador, le hace la vida complicadísima. Complicadísima. La falta de perdón es tremendo. Está bien, te ofendieron, perfecto. Está bien, pero por algo Dios dice perdonar de la manera que Él nos perdonó en Cristo. ¿Por qué? Porque el amor le va a hacer al que te ofendió la vida más fácil, si no le va a hacer la vida tremendamente difícil. Si ama al Señor, el que erra sufre. Y el que en la tierra lo condena, le hace su sufrimiento más grande y le hace su vida más difícil. La intolerancia hace que la vida sea más difícil. La falta de compasión o de comprensión
A veces en la relación con nuestros hijos. La falta de comprensión le hace a ellos la vida mucho más difícil. La maldad le hace al otro la vida mucho más difícil. La incredulidad le hace al otro la vida mucho más difícil. No. Acá es lo que yo estoy viendo y lo que te digo. Y no le entra la verdad de Dios. Y la incredulidad, o sea, mi actitud incrédula, le hace al otro la vida tremendamente complicada. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta peleas, pero el amor cubre todas las faltas. Ahora, acá no se trata de estar tapando el pecado. Acá se trata de otra cosa y se lo voy a graficar con un solo ejemplo sencillo y claro. Al Señor le hicieron de todo y no tenía culpa de nada. Le dieron una paliza que le desfiguraron el rostro y él no había hecho nada. No había cometido ninguna injusticia. Lo ofendieron, lo hirieron, lo lastimaron, lo fusilaron, lo clavaron en un madero. Mucho más que los que nos pudieron ofender a nosotros. Y no se aseguró de cerrar los ojos y de salir del escenario de esta tierra sin decir primero, Padre, tapemos, perdónalos. No saben lo que hacen. Y si Dios escuchó la plegaria de él, el amor de Jesús le hizo a los que lo dañaron la vida más fácil, porque los coloca en posición de poder escuchar algún día en su vida el Evangelio, como a Saulo de Tarso, le da la oportunidad de escuchar la verdad, de arrepentirse y de volverse de su mal camino, y ese es otro también tremendo ejemplo. El amor de Dios, incomprensible para con Saulo de Tarso, que había ofendido a Dios sobremanera, porque había torturado y hasta matado a los cristianos. Su vida estaba complicada. Cuando el Señor le dijo, entra en Damasco y se te dirá lo que vamos a hacer, él pensaba que la tierra lo iba a tragar vivo, que iba a descender vivo al infierno, como pasó con Coré y el séquito que se rebelaron contra Moisés, que descendieron vivos al infierno. ¿Qué podía esperar después de lo que había hecho que Dios hiciera con él? Sin embargo, el amor de Dios para con él le hizo la vida mucho más fácil, pero mucho más fácil. Ya cuando Ananías entró y le dice, hermano Saulo, ¿cómo vas a llamar hermano a esa bestia? Me imagino, es mi imaginación, por ahí está mal, no sé, pero me imagino la cara de Saulo cuando entra Ananías y le dice, hermano Saulo, recibe la vista. El que se te apareció en el camino me ha mandado para ponerte por ministro de las cosas que bla, bla, bla. ¿Qué habrá sentido? Porque por primera vez toma contacto con el amor de Dios. Y se ve por su reacción que tenía fe, porque dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entra en Damasco. Le dijo enseguida, se dio cuenta que era él. La fe de Saulo, que estaba enterrado hasta el pescuezo y destinado a que la vida le sea, y la eternidad le sea muy complicada y muy difícil. Su firmeza en la fe y la manifestación de amor para con él, sí que le hizo la vida mucho más fácil. Mucho más fácil. Llegó a ser el apóstol Pablo que nosotros conocemos, que terminó viviendo para el provecho y el gozo de la fe de los hermanos. Y él sabía cómo había logrado salir de las obras humanas e introducirse al amor de Dios. El Antiguo Testamento dice, en tu luz veremos la luz. Bueno, acá también, en su amor para con nosotros veremos también el amor nosotros para con el otro. El Evangelio es eso. La esencia, lo más importante del Evangelio es eso. Es eso. Entrar a la dimensión de la voluntad de Dios, y al entrar en la dimensión de la voluntad de Dios entramos en la dimensión del amor, y al entrar en la dimensión del amor, mi amado hermano, no sabés cómo le haces la vida más fácil a todo el mundo que te rodea, que se relaciona con vos. Por el contrario, tu intolerancia, tu incomprensión, tu mal carácter, tu rayadura, le hace al otro la relación y la vida muy difícil, muy difícil. Y acá yo puedo decir, yo hago lo que quiero, está todo lo que quiera, pero yo te estoy mostrando cómo lo mira Dios.
Pero acá lo que importa es cómo mira Dios la situación, no cómo la miramos nosotros. El valor que tiene para el Señor esto, lo que agrada al Señor, hablamos el otro día, si retrocedemos no le agradamos al Señor. Y estábamos hablando del valor que tiene agradarle a Dios. Y esto agrada a Dios. A Él le agrada hacernos la vida más fácil. A Él le agrada más todavía que le hagamos al otro la vida más fácil. Gloria a Dios. Santiago también conocía de esto y dice en su carta en el capítulo 5, verso 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, primero que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mirá lo que es, hasta dónde le puedo hacer al pecador, sea hermano también, como dice acá Santiago, ¿cómo puedo hacerle la vida más fácil? Salvo de muerte un alma, ¿y eso es poco? Y cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Y no, porque no voy a mirar su error, voy a mirar que tiene fe y Dios va a manifestar su amor y Él va a sufrir y va a aprender y va a entender y va a crecer y va a tener el gusto del amor de Dios, de conocer el amor de Dios, y cuando lo conozca se va a dar cuenta de qué fue librado, a dónde fue introducido, la oportunidad que tiene, y por los siglos de los siglos le dirá, Señor mío, tu misericordia es más grande que los cielos, te alabaré por todos los siglos porque tu amor hizo posible que yo llegue acá. Me metí en una vida de error. Señor mío, bendito sea este hermano que me mandaste. Bendito sea tu instrumento, bendita sea tu mano, bendito sea tu dedo, no sé si es pastor, evangelista, hermano, no sé lo que es, pero salvó mi alma de la muerte. Y no anda murmurando de los errores que yo he cometido, porque los cubrió, no los vio. Gloria a Dios. El Salmo 32 también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no le inculpa pecados. David habla también de esa bienaventuranza. Bienaventurado el hombre al que el Señor no le inculpa pecados. Bienaventurado aquel al cual el Señor no le acredita pecados. ¿Cómo puede ser que le haga la vida tan fácil? Pero es una realidad. ¿Cómo puede ser? Porque el que erró tiene fe y corrió al Señor. Y el Señor lo justificó por la fe y no por las obras. Y ese acto de amor para con Él le hizo la vida más fácil, le hace dejar el amor de Dios, porque lo que salva al pecador es el amor de Dios, no el juicio. Lo salvó de su condición, le hizo entender, le hizo crecer, le hizo comprender lo que es la naturaleza humana y le hizo amar esta vida nueva, gloriosa, porque estoy viendo cómo su amor me hizo a mí la vida más fácil, entonces yo tengo su amor y tengo la oportunidad de hacerle al otro la vida más fácil. Qué tremendo cuando se presenta un conflicto y decisión tras decisión que tomamos siempre está tendiente a complicarle, a dañarle, a perjudicarle la vida al otro por no entender estas cosas. Por eso dice, el fin de todas las cosas se acerca. Y ustedes tienen que saber que cuando el fin de todas las cosas se acercan, vamos a vivir un tiempo de violencia, tiempo de inmoralidad, tiempo de gente mala en la iglesia, porque va a haber gente mala en la iglesia, implacables, intolerantes, crueles, que no tienen respeto de Dios, no tienen respeto de la palabra de Dios, no tienen respeto de nada. Está profetizado, está escrito acá. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Y esos son los que le hacen la vida más difícil a los hermanos. Y están. Entonces, sabiendo que el fin de las cosas se acerca y que las cosas van a estar así, seamos la mosca blanca en medio de las moscas negras. Hagamos el contraste. Seamos de Dios. Seamos instrumentos en sus manos.
Él dijo, ¿habrá fe cuando venga la tierra? Sí, nosotros lo vamos a tener. Vos nos vas a ayudar a que estemos firmes, estables, sin movernos la fe, más sabiendo que el fin de los tiempos se acerca. Y sabiendo que el fin de los tiempos se acerca, tengan ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor le va a hacer al otro la vida más fácil. Porque ya la tiene difícil. Y qué glorioso colaborar en que aquel que ha trazado un curso de conducta y sabemos que la vida se le va a complicar mucho y se le va a hacer muy difícil, poder extender una mano de amor sin mirar el error, porque eso es lo que dice Pedro, eso es lo que dice también el proverbio, eso también es lo que dice el proverbio, que dice el odio despierta peleas y el odio le hace la vida imposible al otro, lo dice el proverbio. Despierta riñas, contiendas, peleas. ¿Y eso cómo te hace sentir? Te hace la vida imposible. Pero el amor no. El amor no. El amor cubre multitud de maldades, dice otra versión. Bienaventurado el que lo tiene. Porque el que lo tiene le hace al otro la vida más fácil. Y el que no lo tiene está en la carne y el que está en la carne le hace al otro la vida muy difícil. Muy difícil. Y acá no se trata de decir qué es lo que yo pienso que el otro se merece o no. Acá se trata de obediencia a Dios, de fe y de amor al Señor. Se trata de eso. No se trata de razonar. Acá se trata simplemente de creer y aceptar las cosas como el Señor nos dice. Un día en la sala de operaciones quise hacer un comentario. Me cortaron, como decimos acá en Buenos Aires, los pelos enseguida. Y me dijeron, no, oficial, no lo llamamos acá para que haga un comentario, sino que lo llamamos acá para que obedezca lo que le vamos a decir y lo haga. No dije más nada. Y en el Señor, ¿qué comentario podemos tener? En esta sala gloriosa de operaciones que está trabajando los corazones de todos los hermanos, le están pasando cosas a él, a ella, a este, al otro, cosas que no entendés lo que Dios está haciendo. No entendés, no entendés. Por ahí Dios lo está haciendo para ejecutarlo, pero Dios por ahí lo está haciendo para que vea, para que entienda. Porque después lo va a derribar y lo va a estallar en 1000 pedazos contra el piso y de ahí, dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, no tengo más esperanza de nada, no tengo más nada para perder, porque perdí mi salud, perdí mi negocio y perdí mis hijos, y cuando perdí mis hijos lo perdí todo, pero yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo de la tierra me levantará, y Dios lo levantó. Gloria a Dios. Dios lo levantó, y cuando le levantó le hizo a Job la vida más fácil, porque terminó Job viejo, lleno de años, y vio a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Gloria. Y se ve que sus 3 hijas aprendieron la lección, seguro que Job le habló, porque dice que no había en la tierra hijas más hermosas que en las hijas de Job. Y seguro que no era por su carilinda, seguro que era por la forma de ser que ellas tenían de lo que de su padre habían aprendido. Gloria a Dios. Dios habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no le acredita pecado. Tiene que tener fe. Bueno, ahí está, ¿ves? ¿Ves? Ahí está. Tiene que tener fe. Y esto lo entendemos porque ya lo hemos hablado con la justificación. Tiene que tener fe. Cuando tiene fe, corre al Señor. Y por la fe el Señor lo justifica. En su amor. Entonces, ¿qué miramos acá? La combinación perfecta, armoniosa y gloriosa de la fe y del amor de Dios. Y ahora sí le leo el pasaje de Gálatas 5:6, que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, acá lo único que sirve es la fe que obra por el amor. Gloria a Dios. Él en su amor nos hace que entrar a su voluntad, que nosotros lo vemos que es muy difícil, Él en su amor hace que se nos haga más fácil. Decíamos, ¿es vivir en la fe o es vivir en la incredulidad? ¿Es vivir en el espíritu
o es vivir en la carne? ¿Es vivir en la esclavitud o es vivir en la libertad? Y la palabra de Dios nos dice, permanezcan en la libertad con la cual Cristo nos hizo libre. No se muevan de ahí. Permanezcan en la libertad con la cual Cristo nos hizo libre. ¿Y cuál es la libertad con la cual Cristo nos hizo libre? Su amor. ¿Por qué? Porque en su amor, Dios nos dice, haz lo que quieras. ¿Puedo hacer lo que quiera? Haz lo que quieras. Haz lo que se te baje la gana. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo. Y cuando la manifestación del amor, y dejamos que el amor sea libre, haz lo que quieras. ¿Por qué? Y si sabemos que el amor no hace nada indebido, no le hace mal al prójimo, entonces hace que la vida del prójimo sea más fácil. Sea más fácil, por eso dice, no vuelvan de vuelta a la esclavitud. ¿Por qué? Y primero que se van a hacer la vida difícil ustedes, porque el destino va a ser terrible. Y mientras van hacia su destino terrible, lo más tremendo es que le van haciendo la vida imposible a todas las personas con las cuales se rodean, haciendo más difícil todavía la eternidad. Pero, si hemos creído y no dudamos por incredulidad y estamos convencidos de lo que Dios dice, aunque los ojos nos muestren lo contrario, sabemos que hemos recibido su amor. Y en su amor tenemos libertad de hacer lo que queremos, porque en su amor siempre le vamos a hacer la vida más fácil al otro. No se trata de nada complejo ni misterioso, sino que se trata de algo práctico, surtido de un montón de ejemplos para que nosotros podamos ver. Lo nombramos a David, nombramos a Job, podemos hablar de Elías, que Jezabel, la maldita Jezabel, le dijo, mirá, te prometo y te juro que mañana a esta hora tus huesos van a estar desparramados en tal lugar, y tuvo que huir y esconderse por las cuevas. Vino el Señor y le dijo, pero Elías, ¿por qué te escondés? Escuchame, estuve con vos, hice tantos milagros, ¿por qué te escondés? Está bien, se escondió, pero vos fíjate, esta mujer le hizo a Elías la vida muy difícil. Así terminó, complicándose la vida, mientras le iba haciendo a los demás la vida difícil. Le dejo esta palabra para que la mediten, para que piensen, para que tengamos bien claro y aprendamos que salir de las obras humanas y entrar al amor de Dios solo depende de mi fe y del amor de Dios. Cuando lo logre, tengo que saber cómo Dios actuó conmigo para que yo tenga ferviente amor y haga lo mismo yo con el prójimo. Así como Dios me trató a mí, yo quiero tratar al otro. Así como Dios me dio a mí, me hizo Dios a mí y a mí me la hizo la vida más fácil, quiero hacerte a vos la vida más fácil. ¿Amén? Entrando en esta senda, mi amado hermano, lo único que nos queda es esperar, cerrar los ojos a este mundo y antes de cerrar los ojos decir, me está guardada la corona de justicia, la que el Señor tiene guardada para todos los que amamos su venida. Hemos sufrido un montón, pero Él nos hizo, en nuestra relación con Él nos hizo la vida más fácil, el sumo sacerdote que nos puso, intercede por nosotros siempre delante de Dios, lo colocó como nuestro abogado, sí que su amor nos hizo la vida mucho más fácil. ¿Amén? No condenéis y no seréis condenados. ¿Y si condeno qué? Vas a ser condenado. ¿Y qué me importa? Y bueno, dale nomás. ¿Qué querés que te diga? La libertad o el libre albedrío, como se llama, Dios no se lo va a privar a nadie. Él te habla, pone delante de ti la vida y la muerte. Vos elegí lo que quieras. Nos ponemos de pie.